El uso del suelo, la forma como una comunidad a través de sus representantes o directamente decide en qué se usa el suelo, para qué, si es residencial, comercial, mixto, industrial, deportivo, etcétera. Dice la Constitución Nacional la Constitución del 91, dice, es un atributo local del municipio. Eso dice la Constitución. Y ese es el primer tema, digamos, que hay que clarificar. No hay autoridades que puedan variar el uso del suelo en una región que no sea las autoridades locales, consejo, alcalde. Si el alcalde es democrático, pues consultará con su comunidad. Es la comunidad la que decide finalmente en qué se usa su suelo, porque ni más ni menos es la principal riqueza que tiene, y en segundo lugar es su lugar, donde vive, donde sus hijos están, donde se va a desarrollar, para bien, para mal, como sea el lugar es de la comunidad. Tiene historias, pasados, nostalgias. Por eso la Constitución del 91 definió que quienes regulan el uso del suelo, determinan sus cambios, etcétera, debe ser lo local. Apenas llegué, incluso antes de la posesión como alcalde, nos reunimos con el gobierno nacional la primera vez. La prensa publicó esa reunión. Estaba allí el presidente Santos, varios ministros. Yo llegué, ellos nos presentaron varios proyectos, varias necesidades. Ah, sí, ahí están. Una de esas era lo que ellos llamaron la renovación del CAN. La impresión que a mí me dio ese día era que ellos querían consultarnos, no imponernos. Esa fue la impresión. Ellos dijeron, mire, alcalde, aquí tenemos estas ideas, ¿usted qué piensa? Entonces me presentaron ese mismo mapa que ustedes vieron ahí. Estaba el gobernador de Cundinamarca anterior, Andrés González estaba ahí. Ahí hablamos por primera vez, porque esa es una idea de él, el metro ligero regional por la Séptima y por Fontibón, la FACA. Ahí hablamos por primera vez de eso con el gobierno. Él tiene ya un estudio, tenía un estudio sobre eso, le llamaban tren de cercanías, pero ahí fue donde surgió la palabra tren-tram, que tantas conmociones ha ocasionado, porque es lo que llama un metro ligero. Pero ese no es el tema de esta reunión. Nos mostraron el mapa que ustedes vieron, es decir, lo que se llama el CAN propiamente dicho, un lote que es de la beneficencia de Cundinamarca, y eran diferentes colores, y entonces en un color estaba Barrio La Esmeralda. Y nos explicaron el tema. El tema era un proyecto de renovación urbana. Lo que yo entendí es, me están consultando porque es la autoridad local la que tiene que ver con el asunto. Y entonces me están haciendo es una propuesta, que básicamente consiste en que los edificios viejos gubernamentales que hay en el CAN, la mayoría no tienen sismoresistencia, tienen problemas arquitectónicos, etcétera, se iban de ahí. El presidente mismo me dijo, yo quiero que vayan a la 10ª, y yo, como tengo el proyecto de la revitalización del centro, dije, pues me gusta. Y ahí vamos a hacer un proyecto inmobiliario. Eso se llama un cambio de uso del suelo. De lo que es hoy a, pues, me imagino que algo parecido a lo que hay en Ciudad Salitre allí, con edificios residenciales, etcétera. Nuestra primera apreciación es, no hay problema. Nos sirve para dos cosas: para que más gente viva en el centro ampliado, es decir, ahí donde hoy son oficinas que de noche deben asustar, me imagino, a vivienda, etcétera. Y de paso,
se mejoran las condiciones de la carrera décima en el centro, se mejoran una serie de edificios desocupados que hay ahí, alicaídos, pues eso puede coger otro rumbo. Y la décima ahora con Transmilenio, bueno. Entonces preguntamos sobre los otros triangulitos. Entonces el triangulito de Cundinamarca, el gobernador de Cundinamarca lo que dijo: yo quiero que ahí se haga el gran monumento de Bogotá en la región. Es decir, lo que dijo el gobernador, claro, él ya se iba, es: yo no quiero que hagan edificios, ahí debe haber otra idea que, entre otras, tiene que ver con el escenario multipropósitos, un sitio más de recreación de la población toda de Bogotá en ese lugar. Y yo dije: ¿y qué pasa con la Esmeralda? Y entonces la respuesta es: no, pues integra el proyecto de renovación urbana inmobiliario. Yo, como aquí tengo recuerdos por varias razones que no voy a comentarles del pasado, voy a hacer mucho tiempo, entonces, no, novia no, ojalá hubiera sido eso. Pero yo viví en la Esmeralda, nadie sabía, eso sí, pero conozco el barrio, etcétera, más o menos, y desde que estaba peladito, una tía, cuando se fundó el barrio por el ICT, fue construido, recuerdo, había Instituto de Crédito Territorial, pues una tía mía que murió hace mucho tiempo compró su casita aquí, entonces prácticamente desde el inicio del barrio yo venía. Me acuerdo mucho de mi infancia cuando llegó el Papa Juan Pablo VI, era, porque toda esta zona se convirtió, Pablo VI, porque entonces era el templete, y bueno, habían unas nuevas avenidas, todo esto era un escenario de renovación urbana, y la Esmeralda ya era un barrio. Por eso la recuerdo, no tengo. Por eso cuando ellos dijeron la Esmeralda, yo les dije: no me parece. No me parece, porque yo sé que aquí vive, con todo lo que puede haber pasado en el tiempo, pues una comunidad con una raigambre muy tradicional y profunda en el lugar. Es un barrio bien construido, es un barrio que fue planificado muy bien, y donde mucha gente, clase media, pensionados me imagino ahora, pero en ese entonces eran empleados públicos, muchos, pues decidieron hacer su vida y comprar sus casas. Me imagino que pudieron pagarlas mucho más fácilmente que cuando se inventaron el UPAC, etc. Entonces, más la comunidad de Pablo VI, que creo se llama así por la visita, primer sector, pues, etcétera, digamos, son comunidades con mucho anclaje en la ciudad de Bogotá, no son de reciente formación, hay una tradición, y por eso yo les dije: me parece que ustedes se van a estrellar con la comunidad. Lo dije por lo que yo sabía de la historia del barrio. No sabía si habían hablado con la comunidad, si habían adelantado nada. Entendí que esa propuesta era una propuesta, sin embargo hablaron de la creación, a través de las facultades extraordinarias que el Congreso de la República le entregó al presidente, hablaron de la conformación de una empresa de renovación urbana, y ahí empezaron muchísimos interrogantes. Porque yo lo que tengo entendido es que lo que tiene que hacer el alcalde en una modificación del POT, o puede ser por decreto, de acuerdo a ciertos artículos del POT vigente, es permitirle al gobierno efectivamente convertir su territorio, sus propiedades en zona inmobiliaria si quieren, y permitirle también que pueda desplazar sus sedes gubernamentales hacia el centro. Eso fue lo que yo entendí, y les dije: dejen ese lote de la beneficencia
por donde, entre otras cosas, pasará el metro ligero, porque por ahí pasa la línea férrea que va hacia la 68, pero ya ahí se junta ya con la otra. Es decir, ese va a ser utilizado en los corredores férreos que nosotros estamos proponiendo en el actual plan de desarrollo del distrito en discusión en el Consejo. Esa vía va a ser utilizada férreamente, ferroviariamente. No llega a la estación, esa llega hasta la vía que va a Fontibón, ahí se junta, eso se llama el kilómetro 5, es bastante abajo, y sale de la estación de la 100, por la 100 coge la NQS y se va hacia abajo. Y además les dijimos, no creemos en cambiar el barrio La Esmeralda, creemos que el barrio La Esmeralda se debe mantener. Ahora, les relato la reunión un poco para saber el contexto en el que nos movemos. Ya en el ejercicio de la alcaldía, en el plan de desarrollo, nosotros tenemos allí escrito unos criterios construidos a partir de las discusiones que hemos hecho con planeación distrital. Y es que la renovación urbana nosotros la entendemos de manera diferente a como tradicionalmente se ha hecho en Bogotá. ¿Qué se ha hecho en Bogotá? Coger unos puntos de la ciudad deteriorados, donde vive gente pobre, desmarcarlos como renovación urbana, expulsar la gente pobre, les dan cualquier cantidad de plata, cualquier cantidad no, muy poca plata, generalmente hay un procedimiento de expropiación administrativa y recupera el terreno el distrito. Y ahí se montan proyectos, digamos, o comerciales, como en el caso de San Victorino, o para estratos mucho más pudientes, como en el caso del Centro Cultural España, Manzana 5 le llaman eso, en Las Aguas, con el agravante que no conocían que España entró en crisis, y entonces nos acaba de devolver el terreno. Entonces sacar un poco de gente para nada, pues ese es el resultado de hoy. No puede, el mismo presidente Rajoy me dijo allá en la reunión con el presidente Santos, me dijo, bueno, qué pena, pero no tenemos plata. Entonces, son 4 millones de euros, no tenemos plata, les devolvemos el lote. Pues ya el lote es el lote, porque ya el barrio lo tumbaron, pero ese es el criterio tradicional de renovación urbana, que es básicamente un proceso de desalojo de pobres por más ricos. Eso lo puede hacer un particular si quiere, pero que lo haga el Estado no nos parece. Esa no es la función del Estado. Y allí en el plan distrital está escrito, no vamos a cambiar la palabra renovación porque eso está en la ley, pero lo que queremos es la revitalización urbana. Y entonces explicamos ese concepto. Significa que debe ser voluntaria cuando viven comunidades. Pues si no hay comunidades viviendo ahí es diferente, como el caso de las bodegas o edificios desocupados. Pero donde hay una comunidad, lo que queremos es que esa misma comunidad, que puede ser por manzana, en lugar de utilizar el procedimiento de la consolidación, que fue lo que hicieron en el norte de Bogotá, que es que individualmente un señor con su casa vende y sale un edificio, y entonces eso paulatinamente se va llenando de edificios, muchos más carros, pero no cambiaron las vías, luego entraron en un caos, porque no se planificó, no se liberó espacio público. No hay más verde, no hay más parque, no hay más vía. Entonces termina viviendo más gente en la misma infraestructura y se provoca lo que sucede en el norte, que ya la gente no se puede ni mover en su movilidad. Nos echa la culpa a nosotros, pero no asigna la responsabilidad a un proceso no planificado que se denomina, concepto que hay que tener en cuenta, consolidación. Nosotros queremos quitar la consolidación,
Creo que la Esmeralda ha sido víctima parcialmente de ello. Cuando ya no está la casa de 2 pisos, sino ya hay un edificio, eso es lo que se llama consolidación, pero eso no es positivo. Y queremos pasar a amplias zonas de renovación urbana, no por individuos, pero con el criterio de revitalización. ¿Qué es eso? Que la comunidad es la que decide libremente. Sí, si una manzana de casas en cualquier barrio de 2 pisos, ya viejas, ya con problemas, decide un proceso de renovación, significa que entonces se asocia con un constructor privado que decide hacer allí más altura, liberar más espacio, mejorar el entorno, pero la misma comunidad sigue viviendo ahí. Eso es lo que llamamos revitalización, es decir, que no expulse a la comunidad. Y el mecanismo es voluntario, donde se quiera. En donde nosotros queremos ya no usar el mecanismo voluntario, sino ahí donde se utilizan instrumentos como el desarrollo prioritario o la expropiación por vía administrativa, es en las bodegas, en las zonas industriales que se han venido a menos, se han deteriorado, en los edificios desocupados, zonas donde la comunidad realmente ya no existe, pero que podría existir una comunidad, como en buena parte del centro de la ciudad existe. Entonces, si la Esmeralda decide, sus comunidades deciden que pueden renovar, es decir, crecer en altura, vivir más gente en el sitio, si eso es lo que deciden, acá lo estamos definiendo, si ese es un proceso voluntario, pues nosotros ayudamos. ¿Ayudar qué es? Que se da más edificabilidad, etc. Pero si ese no es el deseo de una comunidad, por muchas razones, digamos que no es del caso aquí, además son razones casi que íntimas, son familiares, etc. Si por esas razones una comunidad decide que no es ese su proceso, sino que quiere mantener su barrio, pues nosotros no adelantamos medidas de revitalización, porque la revitalización, que es revitalizar, darle más vida, pues nace de la comunidad misma. Entonces, esto es para tener en cuenta los criterios, los conceptos, lo que pensamos de la planificación urbana, etcétera. Lo que está pasando a nivel nacional, lo que está pasando a nivel distrital. Si el gobierno mantiene la tesis si el gobierno mantiene su tesis de renovación sobre el CAN, nosotros no vemos ningún problema. Y así se lo hice saber al presidente. Bueno, no tenemos ningún problema, lo ayudamos. Eso no contradice nada de lo que estamos planteando y para nosotros es mejor. No tenemos ningún problema, y si el gobierno va a sacar ahí un dinero, porque posiblemente eso, calculando eso, vale, y pues le ayudamos. Incluso les he solicitado que estudien lo mismo con las instalaciones militares, que igualmente pueden exactamente hacer lo mismo. Desplazamos las instalaciones hacia donde se necesita, que es a las entradas de la ciudad. No, ahora ya quedaron prácticamente en el centro, así se pensaron antes. Pero esas propiedades que son del Ejército, del Ministerio de Defensa, del Gobierno Nacional, pueden ser urbanizadas con criterio planificado, y eso vale un montón de plata que iría a parar al ministerio. Les hemos dicho que nosotros ayudaríamos en ese proceso. Nos sirve, les sirve a ellos, nos sirve a nosotros, les sirve a la ciudad, no hay ningún problema. Pero allí donde el gobierno nacional ha dicho que revitaliza, en donde renueva, en donde no son sus propiedades, sino que ya es de comunidades existentes o de otras entidades territoriales, como el caso de Cundinamarca, que no sé cuál será su posición ahora, conozco la del
anterior gobernador, pues creo que eso no es constitucional, porque es la autoridad local y territorial la que tiene esa decisión, y esa decisión tiene que ser discutida en el Consejo o con las comunidades si no es materia de un acuerdo del Consejo. Por tanto, son las comunidades las que tienen en sí mismas el resorte de las definiciones sobre el cambio de su lugar, de su vecindario. Entonces, ese planteamiento está hecho para el gobierno. El gobierno tiene ahí un color diferente, es decir, no es que haya tomado, o por lo menos hasta esa reunión, no ha tomado una decisión al respecto con claridad. Pero es indudable, bueno, hasta esa reunión, digo, no sé si se haya movido esto de otra manera. No puede el gobierno nacional entrar a actuar sobre el suelo del barrio La Esmeralda. No puede, porque es inconstitucional. Pues eso ya planteará un problema jurídico en el cual yo no quiero meterme. La comunidad debe meterse, pero no puede. No puede, porque la Constitución dice el uso del suelo es una decisión de los municipios, dice, de los municipios. Entonces no puede ser una decisión del gobierno nacional. Él puede proponernos, y más sobre sus propiedades, ¿cómo no? Pues si son de él, puede proponernos, y si nosotros queremos, accedemos, pero en donde no son sus propiedades, no es su suelo, no es su tierra, está hablando de comunidades ajenas, no puede abrogarse una decisión que la Constitución se la entregó a otros. Por tanto, mi posición, y creo que es la de los aquí presentes del gobierno local, es que no, que eso no se puede hacer. A menos que ustedes lo decidan. Sí, ahí ya no me meto yo. Tampoco me meto en eso. Son decisiones de ustedes. Pero si la decisión de la comunidad del barrio La Esmeralda es mantener su barrio, mejorarlo, sembrarle más árboles, nosotros acompañamos la propuesta. Sé que esa decisión nuestra es la que vale, porque es la decisión de la autoridad local, es la que vale, y sé que ojalá, pues habrá que verlo jurídicamente, o habrá que verlo a partir de una conversación de nuevo con el gobierno nacional, pues están completamente equivocados si piensan que se puede hacer cambios del uso del suelo por la vía de facultades extraordinarias del Congreso entregadas al presidente vía, finalmente, decreto nacional. Un decreto nacional no puede cambiar el uso del suelo, o si no cambiaron la Constitución y no nos dimos cuenta. Pero eso no es así, así que esa es nuestra posición al respecto.